Se dirá que no es posible, pero sí lo es. Ahí están las imágenes. Así entraron esta mañana los clientes de esa tienda del centro de Chilpancingo, Guerrero. Desde que abrió, así abrió a las 7 de la mañana, la gente quería entrar a comprar, quería aprovechar las ofertas. ¿Cuál preocupación? ¿Cuál sana distancia? ¿Cuál respeto por el otro? Ahí están las imágenes. Esta noche personal del Ayuntamiento de Chilpancingo clausuró esta tienda, la tienda Soriana, por no llevar a cabo las recomendaciones sanitarias. De acuerdo, llegaron acompañados de elementos de la Guardia Nacional, de policías municipales. Hasta el momento no se ha informado cuál será la multa para la tienda, ni cuánto tiempo va a estar clausurada. Algo no hizo bien la tienda, pero ¿qué decir de la gente? ¿Qué decir de la gente? La tienda hace ofertas, hace promociones, se le sanciona y va a pagar un costo. ¿Y la gente? ¿Y la gente que iba? ¿Por qué? ¿Para ahorrarse cuánto? ¿10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos? Una imagen que pinta también lo que está pasando en estos días de crisis de coronavirus. Buenas noches. En medio de todo esto, el presidente López Obrador volvió a expresar que la pandemia del coronavirus pierde fuerza en México. La pandemia está perdiendo fuerza poco a poco. Ha sido muy doloroso lo que ha pasado con la pérdida de vidas humanas, pero ya hay indicios de que va bajando. Hay indicios de que está bajando. Se entiende que un presidente trate de subir el ánimo a la población, pero los números no acompañan el optimismo presidencial. La gráfica de las últimas 24 horas, otra vez por arriba de los 7,000 contagios, nos acercamos a los 400,000 contagios y la curva sigue para arriba. Si vemos, esto lo presentamos anoche, vamos a volver a verlo, el promedio a 5 días sigue siendo, si tomamos 5 días como referencia, sigue siendo muy superior al que se registraba hace unas semanas. Si tomamos, por esto que vamos a ver, si tomamos los 5 días, los 5 últimos días. En los últimos 5 días, se han registrado en promedio 6,812 contagios de coronavirus al día. Pero hace 132 días, el fin de semana del Vive Latino en la Ciudad de México, la situación era muy distinta. El promedio de contagios era de apenas 15. 20 días después, cuando el presidente anunció su plan económico para enfrentar la pandemia del coronavirus, los contagios diarios eran de poco más de 250. A principios de mayo vimos saturados los hospitales destinados a atender pacientes de COVID-19. Teníamos un promedio de 1,300 contagios diarios. El 30 de mayo terminó la jornada de sana distancia. Se anunció que los niños regresarían a las escuelas hasta que el semáforo estuviera en verde. Ya rebasábamos los 3,000 contagios diarios. Un mes después, la Ciudad de México comenzó con el semáforo naranja. Se reabrió el centro histórico, los hoteles, restaurantes y demás negocios. Los contagios diarios se ubicaban en 5,100. Hoy, después de 148 días de pandemia, la curva de contagios diarios sigue subiendo con más de 6,000 casos diarios. Es el promedio de los 5 últimos días y ya vieron, lo vimos anoche y hoy todavía subió un poco más. Si tomamos 5 días de cuando se dio el Vive Latino, de cuando se dio el mensaje del presidente, de cuando acabó la jornada de sana distancia, de cuando se reabrieron muchos comercios, sobre todo en la Ciudad de México. Ahí están las comparaciones. ¿Quién tampoco comparte el optimismo del presidente? Es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La ciudad para la siguiente semana permanece en semáforo naranja, pero tenemos una alerta. Les comparto una información sumamente importante. En los últimos 5 días cambió la tendencia en las hospitalizaciones de personas con COVID en la ciudad. Esto evidentemente nos prende una gran alerta. Nadie quiere regresar al semáforo rojo, ni por salud, ni por la economía familiar. Pero depende de cada uno de nosotros
que esto no ocurra. Uy, duro. ¿A qué se refiere la jefa de gobierno de la Ciudad de México? Al aumento en el número de hospitalizaciones en la ciudad esta semana. De acuerdo con los datos del propio gobierno, hoy hay 4.715 camas ocupadas, que representa 49%, prácticamente la mitad de las camas disponibles. La jefa de gobierno advirtió que en caso de que se llegue a 5.127, y no falta tanto, 5.127 camas ocupadas, podría regresar el semáforo rojo. Es decir, la Ciudad de México estaría pues a 412 camas, a 412 pacientes de alcanzar el nivel de riesgo en las hospitalizaciones, el nivel previo a la saturación. Y quienes tampoco comparten el optimismo, pues son personas que no la están pasando bien. Vamos a ver un ejemplo de estas familias de la colonia Aldana en Azcapotzalco. Es la tercera colonia con más contagios en la ciudad. Son 9 familias que habitaban una vivienda que hace 6 días, el fin de semana, se vino abajo. Se vino abajo por vieja. El derrumbe, además, ha puesto en riesgo de colapso a las viviendas de al lado. Esas 9 familias, ahí están, viven ahora en una carpa en la calle. En la calle, en una de las colonias con más positivos de COVID en la Ciudad de México. Y además, en temporada de lluvias. Señores, ayúdenos por favor. Este es un mensaje para gobierno. Les pedimos de la manera más atenta que nos apoyen y nos ayuden con una vivienda digna. La queremos pagada, no regalada, señor gobierno, por favor. Ayúdenos, se lo pedimos de favor. Gracias. Que nos quedemos en casa, pero pues desgraciadamente ya no tenemos casa. ¿Ahora dónde nos quedamos? Hoy duermen en esa carpa, en esa colonia de Azcapotzalco, y quienes tampoco deben estar muy animados son los aficionados al automovilismo. Temprano se confirmó que no habrá carrera del Gran Premio de la Ciudad de México. La carrera iba a tener lugar el 1 de noviembre, el domingo 1 de noviembre, ya no será. Se pospone hasta el próximo año y, de acuerdo con los organizadores, quienes tendrían boletos, quienes ya habían comprado los boletos, los podrán usar en la carrera del 2021. No hay condiciones para dar la carrera que hemos dado cada año. Entonces se ha complicado, pero se pospone. Afortunadamente, se va a posponer la fecha. La gente puede conservar su boleto, quien ya lo tuviera, y es el mismo boleto que vamos a usar para la carrera 2021. Prácticamente, imposible, ¿no? Muy difícil de planear algo con tanta incertidumbre. Pues es lógico lo que dicen los organizadores. Faltan 3 meses. ¿Cómo se va a planear una carrera en estas condiciones? Pero además, la Fórmula 1 pospuso las competencias en el continente americano, en Brasil, en Estados Unidos. Las competencias, al menos este año, o al menos en lo que cambien las condiciones por el coronavirus, van a tener lugar fundamentalmente en Europa. Por cierto, la página de internet visitmexico.com, que es la principal plataforma de promoción turística que tiene el gobierno, apareció así desde esta tarde, inhabilitada. Cuando uno oprime, teclea la dirección electrónica, aparece este mensaje: suspendida por falta de pago. Y no pasa nada más. No despliega ninguna información adicional. La Secretaría de Turismo informó en un comunicado que el servicio de esta plataforma está a cargo de una empresa que se llama Braintivity. Ellos están a cargo de esa página desde mayo de 2019, por lo que la Secretaría de Turismo ya le pidió a la empresa que explique las causas de la interrupción de la página. Lo cierto es que, pues hasta hace 5 minutos, esta página, la de mayor promoción de la actividad turística en México, está inhabilitada. La Arquidiócesis Primada de México informó que ahora sí, a partir de este domingo, las iglesias, al menos las de la Ciudad de México, van a reabrir, aunque solo al 20% de capacidad, y van a evitar la presencia de personas con riesgo, personas adultas, mayores de edad, enfermos, mujeres embarazadas. A ellos se les invita a seguir las misas a
través de los canales digitales. Las únicas iglesias que no van a abrir por el momento son las que se encuentran en las colonias con mayor riesgo de contagio. Debido a medicamento de mala calidad que le fue administrado en el hospital 20 de noviembre, ella se volvió alérgica a ese medicamento, que es base en un esquema de quimioterapia, ¿no? Nos despedimos de todos los que nos apoyaron y nos enviaron sus buenos deseos. Nos vamos tristes, pero con mucha esperanza de que mi hija estará muy bien. El gobierno, las autoridades de salud abandonaron a mi hija. Así de sencillo. En enero, cuando presentábamos los reportes de lo caótico que había sido el arranque de operaciones del INSABI, cuando recorríamos los hospitales sin imaginar que vendría una crisis de coronavirus, dimos con esta historia y la desplegamos aquí. El 21 de enero vimos este caso, el de Ana Lucía, una niña de 3 años, tenía leucemia y era tratada en el hospital 20 de noviembre del ISSSTE. Los padres denunciaron desde entonces que a la niña no le estaban dando el medicamento que necesitaba para la leucemia. El ISSSTE respondió que no era una negligencia, que el medicamento de la niña ni siquiera se utilizaba en México porque no tenía permiso de COFEPRIS. Eso decían las autoridades a principio de año, ahora se olvida, pero eso decían. El 28 de enero, una semana después de que presentamos la historia, la familia, el padre, se llevó a Ana Lucía a Suiza para recibir su esquema completo de quimioterapia. El papá, el señor Walter Ruprecht, es suizo y ahí parecía que su salud estaba mejorando. Sin embargo, la semana pasada el señor Ruprecht informó que la niña tuvo un infarto y que estaba en coma. Esta mañana, y nos duele mucho, el señor Ruprecht escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: Ana Lucía está muriendo, el corazón no respondió y los demás órganos dejaron de funcionar. A las 3 de la tarde, tiempo de Suiza, será desconectada de la máquina que la tenía viva. Les ruego nos ayuden a llevarla a México. Ella quería regresar. Le pedimos al canciller Marcelo Ebrard nos apoye. La niña murió. El canciller Marcelo Ebrard respondió con este tuit: lamento mucho lo que está sucediendo. He pedido a la embajadora Cecilia Jaiber establezca contacto con ustedes para apoyarles en todo momento. Estoy atento. Horas después de que el cuerpo de Ana Lucía fue desconectado y murió, su padre publicó este número de cuenta, pide apoyos, ahí está en pantalla, pide apoyos para cubrir los gastos funerarios y de cremación de la niña. Lo dejamos unos segundos. Mil gracias por su apoyo para Ana Lucía. El señor Ruprecht insistió que si en México le hubieran dado el medicamento que necesitaba desde enero, tal vez su hija estaría viva. Las cifras de personas muertas por coronavirus, la veíamos en el acumulado 42.645. 42.645 mexicanos muertos, 737 en las últimas 24 horas. El presidente López Obrador habló de nuevo sobre el cubrebocas. A mí, tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell me han dicho de que no necesito el cubreboca. Sí, mantengo la sana distancia. Y en los lugares donde sí es necesario o es una norma, por no decir obligatoria, pues ahí me lo pongo. No quiero yo entrar en polémica sobre este tema. Si se considerara de que con esto se ayuda, entonces lo haría, desde luego. Pero no es un asunto que esté ahora sí que científicamente
demostrado. Nuestra recomendación muy clara es usar cubrebocas. No son perfectos, hay telas que son mejores que otras, todo eso se está estudiando, pero son relativamente baratos, fáciles de usar y se acostumbra uno fácilmente a usarlos. Pero sí hay que dejarlos, hay que tenerlos puestos todo el tiempo. A lo largo de la pandemia por coronavirus en el mundo, diversos estudios científicos han resaltado la importancia del uso de cubrebocas para reducir el nivel de contagios. De acuerdo con la Universidad de Cambridge, las medidas de distanciamiento social por sí mismas no son suficientes para detener los brotes de COVID-19. Sin embargo, el uso generalizado de cubrebocas, incluso los hechos en casa, puede reducir drásticamente la transmisión. Recientemente, un estudio de la Universidad de Oxford respaldó estos resultados. A estos estudios se suman los realizados por la organización estadounidense Health Affairs y las revistas médicas británicas The Lancet y Nature. También ha sido recomendado por el director de Centros de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. I think the data is clearly there that masking works, whether it's a face covering, whether it's a simple surgical mask, or whether it's, I think if we could get everybody to wear a mask right now, I really do think over the next 4, 6, 8 weeks we could bring this epidemic under control. Right now, I really do think over the next 4, 6, 8 weeks we could bring this epidemic under control. La Organización Mundial de la Salud también ha recomendado su uso, aunque al inicio de la pandemia lo recomendaban solo para personas enfermas. Ante los diversos estudios científicos, cambiaron los lineamientos. In light of evolving evidence, WHO advises that governments should encourage the general public to wear masks where there is widespread transmission and physical distancing is difficult, such as on public transport, in shops, or in other confined or crowded environments. Universidades como la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney, Australia, han mostrado cómo los cubrebocas pueden disminuir la dispersión de partículas al hablar. Toser o estornudar. Un presidente, si está rodeado con sana distancia y está haciendo una conferencia de prensa como la que estamos haciendo aquí, pues está bien que no se cubra, pero si va a ser una gira de tipo en la que va a estar con mucha gente cerca, sí, entonces sí sería importantísimo usarlo para poner el ejemplo. Difícil. Si bien don Mario Molina hace algunas observaciones, sigue siendo muy difícil comprender el porqué de la negativa del doctor López-Gatell y del presidente López Obrador para abrazar, para promover el uso del cubrebocas. Por cierto, vamos a ver estas imágenes esta noche durante la conferencia de la Secretaría de Salud sobre COVID, que fue en Villahermosa, Tabasco. Solo 2 personas de las que estaban en tarima usaban cubrebocas. Eran 9 funcionarios. Uno de ellos fue Cristian Morales, que sí lo traía, Cristian Morales Furiman, el representante de la OMS en México, quien se lo quitó cuando habló con los periodistas. Sin embargo, cuando se lo quitó, se separó de todos los funcionarios para guardar la sana distancia. La otra persona, esta mujer, que también traía el cubrebocas, era la secretaria de Salud de Tabasco, Silvia Roldán. Ella en ningún momento se lo quitó. Hasta le puso un cubrebocas, lo veíamos al micrófono. En esta conferencia estaban, ahí está el director del INSABI, Juan Ferrer, sin cubrebocas. Veíamos al doctor López-Gatell sin cubrebocas. ¿Qué mensaje manda el gobierno federal con el cubrebocas? Por cierto, en esta conferencia el doctor López-Gatell dijo pues que ya no son 14 días los que dura la convalecencia, la recuperación de alguien que dio positivo a coronavirus, que ahora son menos días. Recientemente la evidencia científica ha permitido visualizar que no se requiere esperar los 14 días. Se ha visto que la enorme mayoría de personas a los 10 días ya tienen nulos síntomas, pero además ya no son
contagiantes. Esto nos llevó hace unos pocos días a cambiar precisamente el algoritmo en el personal de salud, que es donde usábamos este elemento de máxima precaución, para no requerir, ya no se requiere la prueba comprobatoria de que ha desaparecido el virus, en vista que la probabilidad es extremadamente alta de que a los 10 días ya no se tenga el virus. Ya no hay que esperar entonces 14 días en casa, sino 10. Sin embargo, en Estados Unidos, y hoy también, información de hoy, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron que los enfermos de COVID-19 pueden tardar hasta 21 días en recuperarse. Pues otra discrepancia del doctor López-Gatell con la comunidad científica internacional. Decíamos que la conferencia de salud fue en Villahermosa. Hace una semana escuchamos las críticas que hizo el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, al doctor López-Gatell. El gobernador dijo que había una diferencia entre las cifras que ellos entregaban con las cifras que presentaba López-Gatell, pero hoy el gobernador y el subsecretario de Salud aclararon el tema, aseguraron que se trató de un retraso de cifras. Los dos estuvieron supervisando trabajos para ampliar los espacios en el hospital Juan Graham y el llamado hospital burbuja COVID, ambos en Villahermosa. Bueno, y para terminar con el coronavirus, como lo hacemos todas las noches, las cifras del mundo, con Estados Unidos, más de 4 millones de contagios, 145,000 personas muertas. Brasil, 85,000 brasileños han muerto por COVID. Y en tercer lugar, en esa lista falta en medio de Brasil y México el Reino Unido, pero pues ahí está México. Y en las últimas 24 horas, Estados Unidos, 1,110 muertes, Brasil 1,156, México 737, Italia y España, donde hace mucho domaron sus curvas, aunque España está teniendo un rebrote de contagios, 5 muertos en las últimas 24 horas en Italia, 3 en España. En otras cosas, hoy se informó, vamos a ver esto, se informó de que en medio de lo que se está viviendo habrá una subasta en Los Pinos, será el domingo, la va a llevar a cabo, la va a encabezar el Instituto para devolver al pueblo lo robado. Esto es lo que se va a subastar. El próximo domingo, gran venta de garage en el Centro Cultural Los Pinos. El Instituto para devolver al pueblo lo robado subastará 292 lotes de mercancía diversa para quien gusta de la cháchara a precio de ocasión. Por ejemplo, bocinas nuevecitas para la sana diversión y el karaoke en tiempos de encierro. Su precio de salida, 714,100 pesos por 225 piezas. ¡Anímese! Pero si elegancia es lo que anda buscando, aquí hay 9,000 kilogramos de villas. El precio base del lote, 3,025,300 pesos, pura calidad. ¿O qué tal este lote de pantaletas nuevas para dama y caballero, diseños varios, pregunte sin compromiso? El precio de toda esta sensualidad, 306,400 pesos. La subasta se completa con más mercancía como 6 lotes de celulares, 115 refrigeradores, 3,500 piezas de vajilla y vehículos no aptos para matricular. Elegante manera de decir que están pa'l kilo, chatarra pura. O algo de fierro viejo que vendan. El precio total de salida de esta subasta es de 69,3 millones de pesos. Lo recaudado irá a comunidades rurales de Guerrero y Yucatán. ¡Vendido! ¡A la paleta 88! Bueno, pues suerte el domingo en esta subasta. Hoy se vieron estas filas en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los trabajadores tuvieron que formarse y acreditarse ya ante el personal militar. Sin embargo, en las filas pues difícilmente se mantuvo la sana distancia y los trabajadores tuvieron que esperar, según se reportó, hasta 1 hora para poder entrar. Hay que recordar que el presidente López Obrador entregó la semana pasada a las Fuerzas Armadas el control administrativo de aduanas, de las aduanas y los puertos del país. En otras cosas, hasta esta hora continúan los bloqueos de
pues, personas de la tribu yaqui en el municipio de Cajeme, Sonora. Van 12 días de bloqueo a las vías del tren y 5 en la carretera federal que conecta el noreste de México con Estados Unidos. Hoy los bloqueos fueron intermitentes. Los representantes del pueblo yaqui le pidieron al gobierno federal que se comprometa y cumpla los acuerdos que se le hicieron a los yaquis. Por cierto, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, dijo que el subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, viajó al estado para reunirse con los yaquis y atender sus demandas, a ver si solucionan el tema. En otras cosas, esta tarde en Tenancingo, Tlaxcala, identificado por mucho tiempo como uno de los mayores centros de explotación sexual en México, se hizo un operativo en hoteles y moteles que fueron cateados para rescatar a víctimas de trata de personas. El operativo estuvo a cargo de la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en colaboración con las autoridades de Tlaxcala. Se rescataron a 2 personas, 2 víctimas, se clausuraron 3 hoteles y moteles y 2 supuestos tratantes fueron detenidos. Hace una semana llegó a México extraditado Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y desde hace 8 días Lozoya está internado, está en un hospital. Hoy la Fiscalía General de la República le hizo una solicitud formal. Esta es nota, la Fiscalía, la podemos adelantar, la Fiscalía le hizo una solicitud formal al Juzgado de Control Federal con sede en el Reclusorio Norte para que llame a la audiencia de presentación. Ahí Lozoya será notificado de las acusaciones en su contra. Hay que recordar que está acusado de 3 delitos: lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Y el presidente López Obrador insistió en definir la situación de Emilio Lozoya como testigo colaborador. Qué bien que la Fiscalía tomó la decisión de otorgarle al señor Lozoya esta posibilidad de acogerse al procedimiento legal de testigo protegido o testigo colaborador, porque necesitamos saber toda la verdad. En otras circunstancias esto no se sabría, seguiría estando oculto. Miren, porque tiene tantas implicaciones este asunto. Una serie de Netflix sería un cuento de hadas, fresa, en comparación de esto. ¿De dónde saca todo esto el presidente? ¿De dónde saca que va a ser testigo colaborador? ¿Quién se lo dijo? ¿La Fiscalía? ¿Se lo dijo un juez? ¿Quién? ¿Y de dónde saca que una serie de Netflix sería fresa? ¿Qué evidencias ha presentado Emilio Lozoya? Que se sepa, no ha presentado una sola. Pero el presidente prácticamente todos los días repite y repite y repite que ya es testigo colaborador, cosa que no lo es, y que hay una enorme cantidad, no sabemos si de información, de datos, de videos, de pruebas, de qué. Hoy se dio a conocer que supuestamente Emilio Lozoya habría pagado más de 50 millones de pesos a legisladores panistas en el sexenio pasado, cuando Lozoya era director de Pemex, para que aprobaran reformas que formaban parte del Pacto por México. A lo largo del día se fueron desmarcando algunos de estos ex legisladores señalados. Ahí está, Ricardo Anaya dijo que él no recibió ni un peso, lo mismo Ernesto Cordero, lo mismo el hoy gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, entre otros. Por cierto, el PAN fijó postura en un comunicado, dijo que no se debe utilizar la justicia como instrumento de propaganda y pidió probar las acusaciones. El PAN consideró que los supuestos dichos atribuidos a Lozoya podrían ser para acusar a adversarios del gobierno federal, con tal de que Lozoya salve su situación jurídica como indiciado. El 8 de mayo de 2017 estuvo en este estudio el entonces presidente Morena, Andrés Manuel López Obrador. Esto nos dijo porque hoy en la mañana se volvió a hablar mucho de que nadie le preguntaba al presidente López Obrador sobre estos casos, que nadie tocaba ciertos temas. Nada más para recordar, esto fue en mayo del 2017.
así se discutía con el entonces presidente de Morena y pues todo indicaba candidato presidencial de ese partido. Casi en todos los mítines dices que es corrupto. Sí, y pero lo es. ¿Tienes un ejemplo de corrupción del presidente Peña Nieto? Uno. Muchos. Uno de él. Uno. Privatizaron, porque eso es lo que distingue a este régimen desde hace algún tiempo. Fertimex, entregaron las plantas para producir fertilizante. Perdón, Andrés, sí, permíteme. Son decisiones de gobierno justificadas y tú hablas de corrupción del presidente. Yo te hago una pregunta. Espérame, un caso de no él. se puede, escucha esto que te voy a decir, sin procedimiento legal de por medio, ¿no? Compran una planta de fertilizante en Coatzacoalcos que valía cuando mucho a un allegado de Carlos Salinas de Gortari, valía cuando mucho 50 millones de dólares. ¿Sabes cuánto pagaron? 500 millones de dólares. 8 de mayo del 2017 aquí, en este estudio. En otras cosas siguen las cifras poco alentadoras sobre el impacto del COVID en la economía. El Banco Mundial calculó que en América Latina se perderán otros 25 millones de empleos en lo que resta del año, aunque el vicepresidente del Banco Mundial para la región, Carlos Jaramillo, advirtió que esa cifra puede ser peor dependiendo de cómo evolucione la crisis pues en los meses que todavía le restan al 2020. Hoy sí voy a citar a Ciro. ¡Hey! ¿Y a dónde va? ¿Y qué? Hoy se da a conocer la producción industrial. Yo no hablo así, ¿eh? Bueno, no, te dije, voy a citar, no te voy a imitar. No voy a hacer tu doble. Nada más es... Nada más porque es viernes, hoy pero hay venga. Una gran preocupación porque volvió a caer la producción industrial. ¿Qué dices cuando digo un dato de esos? ¿Y a dónde vas? Exactamente, cayó 21%. ¿Y a dónde vas? ¿Qué es más que cayó en mayo más que en abril? Pues sí, ¿a dónde vas? A que no hay un entendimiento de la necesidad de reactivar la economía. La producción industrial lleva 13 meses cayendo. El nivel al que cae ahora es el más bajo desde 1995. Y hoy vemos que el presidente dice... Pero no se preocupen, ya vi los datos del Seguro Social y ya se está recuperando el empleo. Pero los que la han pasado peor son los trabajadores de la economía informal. Ya se le olvidó al presidente, ya se le olvidó a este gobierno, ya se le olvidó a la secretaria del Trabajo cuando decían y que los empresarios no corran a los trabajadores porque los vamos a perseguir. Les pedimos que sean solidarios. Si algo se ha demostrado es que la mejor solidaridad está en la iniciativa privada. Empresas que están cerradas y que mantuvieron básicamente la planta de empleo. Empresas que están cerradas y siguen cumpliendo con pagarle a sus trabajadores. Empresas que han podido medio reabrir y ahí van. Y dice el presidente, bueno, hay que hacer algo con la economía informal. Y luego, y ahora sí que, ¿allá dónde vas, presidente? En la economía informal, si tú tienes un trabajo, más del 53% de los mexicanos tienen un trabajo en la economía informal. Si se acaba el trabajo, se acabó. No hay liquidación de 3 meses, no hay 20 días por año, no hay Afore, no hay Seguro Social, no hay Infonavit. Y dice el presidente, bueno, es que los que le han pasado peor son los de la economía informal. Como diría el presidente, se debería disculpar con la iniciativa privada. Primera. Segunda, debería haber un plan del gobierno para formalizar a los informales. Es excelente, es maravilloso que se le cobre a las grandes empresas lo que no han tributado. Ya lo he dicho en otras ocasiones, es muy bueno. El problema es, ¿y qué pasa con las empresas que no tributan? ¿Qué pasa con los que tienen a sus trabajadores en la economía informal y les roban al trabajador, al erario y hacen competencia desleal? Entonces quedémonos con que ojalá el presidente anunciara un programa para formalizar a los informales. Eso no va a pasar. Buen aumento para los burócratas, ¿viste? Buen aumento para los burócratas. Qué bueno. Que se suma muy buen aumento para los de Pemex, como si estuvieran... Bueno, pero como sea, qué Sangrila. bueno. Pero ahí va. Bueno, remátala, David. Por favor, viene el fin de semana. Vaya a un restaurante. Compre algo.
salga a la calle. Verdaderamente lo único que nos va a sacar de la crisis es consumir algo, de algún vecino, de algún amigo, de algún conocido. Duro, duro y dale. Pero bueno, buena recomendación. Gracias, David. Volvemos con el inicio, por fin, de la Liga de Fútbol. Y volvemos con el doctor López-Gatell. ¿Va a renunciar, doctor? Volvemos. Como vimos, el doctor López-Gatell estuvo en Tabasco. Así lo recibieron en el aeropuerto. Ha perdido credibilidad porque hasta los gobernadores de Morena le critican, diversos sectores que ya no le quieren creer, por lo de cubrebocas. ¿Nos puede dar algún comentario? Ha perdido credibilidad. Le doy un comentario. La ciencia tiene sus grandes fortalezas y la ciencia es trazable. Y el manejo técnico de una epidemia, como se hace en México, se hace con base en la ciencia. ¿Ha pensado renunciar al cargo? Pues estoy comprometido con lo que tengo que hacer, no tengo que pensar en eso. Ojalá no renuncie en estos momentos, porque ¿quién lo relevaría? Renunciar en estas circunstancias sería lo menos costoso. Hay mucho que cuestionarle, que criticarle al doctor López-Gatell. No su asiduidad, no su fuerza, no su capacidad de trabajo, no su constancia. Indiscutibles todos esos puntos. Pero la pregunta es si lo ha hecho bien. Difícil esta noche decir que sí. Difícil porque la historia lo juzgará no por sus modelos epidemiológicos, no por sus debates a contracorriente para no avalar el cubrebocas. Tristemente para él, se le recordará por el número de mexicanos que perdieron la vida por el coronavirus. Y ese número ya fue muy alto. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buen fin de semana. Ánimo.